Hola, mi nombre es Joely Delgado y el día de hoy vengo a compartir con ustedes acerca del análisis de contenido, de cuál es el proceso del análisis de contenido. Ya en un video anterior les comenté acerca de qué es el análisis de contenido. Esto surge como una inquietud para acompañar a mis estudiantes de la materia más allá de la adultez, que pues parte del trabajo que tienen que realizar es un análisis de contenido. ¿De qué les voy a hablar? Bueno, de cómo es todo este proceso que acompaña el análisis de contenido. Iniciamos con un objetivo, luego requerimos hacer un proceso de codificación, establecer unas categorías o hacerlas emerger de los datos. Hay dos maneras de hacer esto. Establecer la confiabilidad del sistema de codificación categorías y hacer inferencias a partir de los datos. Así que de esto les estaré hablando. Entonces, un análisis de contenido es un proceso que debe ser en principio objetivo. Porque partimos de acá. Porque el análisis de contenido como técnica implica obtener significados de datos que son manifiestos. Esto es, una persona en una entrevista da respuesta a alguna pregunta que le hagamos, más lo que estamos buscando como investigadores es establecer qué hay detrás de eso que me dijo. Ahora, ¿cómo aseguro que esto que yo estoy diciendo, que está detrás de lo que mi entrevistado me dijo, no es un elemento subjetivo mío como investigador? Bueno, para eso se sigue un proceso que es objetivo y que busca ser sistemático, válido y replicable. Es decir, que cualquier otro investigador que siga los procedimientos que yo seguí pueda llegar a conclusiones similares a las que yo llegué. Siempre va a haber un elemento de diferenciador, más la idea es que con unas reglas lo suficientemente claras podamos llegar a conclusiones similares a partir de los mismos datos. Esto es lo que se busca a partir del análisis de contenido y para eso se inicia siempre con un objetivo de investigación. Por eso, cuando iniciamos un proceso de análisis de contenido, tenemos un propósito. Sabemos a qué pregunta de investigación queremos responder. En el caso de mis estudiantes, de más allá de la adultez, siempre buscamos la respuesta a la pregunta, ¿cómo son nuestros adultos mayores? Por eso inicia con un problema de investigación y este problema de investigación determina un marco teórico. O sea, eso es una decisión que siempre toma un investigador. ¿Cuál es el marco teórico que va a seguir? Porque este marco teórico va a orientar a lo que luego vamos a llamar las categorías de análisis. Vamos paso a paso, pero es importante saber que cuando iniciamos un proceso de análisis de contenidos, este no surge en el aire. Inicia con un objetivo de investigación y parte de un marco teórico claro que el investigador ya se propuso previo a iniciar el proceso de investigación. Eh, el segundo paso del análisis de contenido es la codificación, y esto es fundamental. Cuando hacemos una investigación, vamos a usar análisis de contenido, por lo general tenemos, piensa un grupo de documentos, un grupo de entrevistas, tenemos varias entrevistas que por supuesto responden a personas diferentes o a momentos diferentes de una misma persona. Entonces nosotros necesitamos codificar la información de tal manera que nosotros podamos hacer un rastreo del lugar del que viene esta información. Otra cosa que ya les había comentado en mi video anterior es que cuando hacemos análisis de contenidos, se puede ser sobre texto, sobre documentos, sobre respuestas a entrevistas, sobre dibujos, sobre gráficos. Entonces, dependiendo del tipo de investigación que estemos haciendo, es importante que nosotros hagamos una codificación muy clara de cada uno de los elementos que vamos a utilizar aquí. Entonces, para ello debes determinar inicialmente tu unidad de muestreo. La unidad de muestreo es como su nombre lo indica, cuál es la muestra que vas a usar. En el caso de mis estudiantes de más allá de la adultez, la unidad de muestreo son las entrevistas, porque cada uno de ellos realiza a partir de un instrumento llamado línea de vida, realiza una entrevista.
Esa entrevista es una unidad de muestreo, entonces podemos tener varias entrevistas y entonces sobre cada una de ellas vamos a aplicar la unidad de registro. En el caso que nos ocupa, más allá de la adultez, nuestra unidad de registro es el párrafo de cada una de las entrevistas. Entonces, ese párrafo está codificado y a este párrafo le asignamos un número de página y un número de párrafo. Esto nos permite ubicar la fuente, la base de la información que nosotros estamos interpretando. Y luego está la unidad de contexto. La unidad de contexto es, en el caso que nos ocupa, la pregunta. Cada pregunta da origen a una respuesta. Entonces la unidad de contexto es, esta pregunta me da origen a este contexto. Y es importante en este caso que tengamos muy claro que el contexto es fundamental para comprender el sentido que cada uno de nuestros adultos mayores está dando a las respuestas que da. Es distinto cuando un adulto mayor me está hablando de su infancia que cuando me está hablando de su actualidad. Entonces yo debo poder establecer el contexto en el cual se está dando la respuesta. Y bueno, como ya les decía, hacer este proceso de codificación permite localizar la fuente de la información y el punto exacto en el cual se tomó el verbatim de la persona, y esto me permite dar contexto al contenido que me está mostrando. El tercer paso del proceso de análisis de contenido es la elaboración de categorías. Las categorías no surgen al azar, están considerando el objetivo de la investigación. Y estas categorías, este sistema de categoría, tiene dos maneras de crearse. Uno, que desde el marco teórico yo puedo crear un sistema de categorías que me permiten interpretar lo que el sujeto me está diciendo. La otra manera de hacerlo es derivando las categorías a partir de los datos. Esto es lo que se hace, bien sea en el método comparativo constante o en la teoría fundamentada, en la cual a partir de lo que leemos en los textos o en la información, vamos generando categorías que me permiten ir agrupando los datos. ¿Qué ocurre con estas categorías? Estas categorías deben estar definidas con claridad. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada categoría debe ser significativa, es decir, una categoría valiosa en relación con el tema de investigación que yo estoy realizando. Deben ser exhaustivas, es decir, cuando yo me refiero a una de ellas, debe ser completa en sí misma, y esto nos lleva a que sean mutuamente excluyentes de otras categorías, de manera que cuando yo me voy topando con diversos textos, yo sepa dónde va y dónde no va un texto. De esta manera deben ser claras, y esta claridad deriva de que cada una de estas categorías está definida y de esa manera se hace específica y replicables en el sentido de que cualquier otro investigador que tome los mismos datos llega a las mismas conclusiones. Establecer subcategorías es una cosa que puede ocurrir con una categoría. O sea, las categorías, al ser exhaustivas y al ser significativas, pueden llegar a ser muy amplias, entonces pueden incluir subcategorías. Pongo un ejemplo de nuevo derivado de esta investigación de más allá de la adultez. Cuando nosotros nos referimos a la situación actual del adulto mayor, hace referencia a muchos ámbitos de la vida. Entonces, de su situación actual, tomamos algunas subcategorías. Por ejemplo, cómo es su vida cotidiana, cuál es su nivel de autonomía en relación a su vida general. Entonces, cada uno de estos elementos, que también son definidos, permiten saber dónde vamos a colocar alguna parte de su expresión verbal cuando se refiere a estos elementos, cuando responde a la entrevista. El siguiente punto es muy importante. Antes de yo pasar a hacer las categorías, de considerarlas definitivas, tengo que pasar por un proceso de confiabilidad. Esto es garantizar que diferentes investigadores, usando los mismos datos, lleguen a un sistema de codificación categorías de forma similar. Es decir, esto me garantiza la replicabilidad de los resultados. ¿Cómo lo hacemos? Miren, la manera más sencilla de hacer esto es
se llama validación de expertos. Esto es, le entrego a expertos mi categoría y le digo, miren, considera que estas definiciones son suficientemente claras. Esa es una manera. Otra manera práctica también es dos investigadores usando la misma data interpretan estos resultados, los colocan en las categorías y debemos llegar a una relación similar. ¿Okay? Esto tiene medidas que se pueden hacer de forma estadística para saber cuál es el grado de confiabilidad que tiene. En términos prácticos, lo que estamos buscando es que distintos investigadores comprendan lo mismo de la misma manera. Y finalmente, el último paso del proceso de análisis de contenido es la inferencia. Y esto se refiere a qué es lo que hay detrás de lo que me está diciendo el entrevistado. Esta persona me está dando un contenido manifiesto, me está diciendo, mira, mi vida, mi infancia fue maravillosa, fue un momento muy grato. Ajá, ¿de qué me está hablando? Y eso cómo se vincula con el marco teórico que yo originalmente estoy levantando. Si estoy usando categorías que derivan de un marco teórico, ¿ok? Porque si yo no estoy usando categorías que derivan de un marco teórico, sino que estoy usando teoría fundamentada, voy a tomar esto que me está diciendo la persona y desde esto que me está diciendo, yo voy a hacer emerger las categorías para generar una teoría fundamentada en los datos, que es el trasfondo de esta teoría de Straub-Cohen. Pero en líneas generales, la inferencia va a ser el momento de encuentro entre los datos y la teoría y me va a permitir llegar a conclusiones que le den sentido a mi investigación. ¿Cómo se lo da? Dando respuesta al problema de investigación. En el caso de mis estudiantes, como les decía, es cómo son nuestros adultos mayores en función a lo que ellos van contestando en cada una de las etapas de esta entrevista. Vamos obteniendo datos que nos permiten hacer un cruce de cómo son todos los adultos mayores entrevistados. Y lo que estamos buscando son esos elementos que son replicables, esos elementos que son comunes, que al final es lo que nos permite hacer conclusiones. Conclusiones que son específicas. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos análisis de contenido cualitativo es que estas conclusiones son válidas para mi muestra y no necesariamente son generalizables. Y esta es una característica de la investigación cualitativa, que refiere de manera exhaustiva a mi muestra, pero no necesariamente es representativa de una población. Por eso buscamos informantes claves que nos muestren la mejor versión acerca de este contenido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que voy a grabarles un nuevo video que va a ir pasando por cada uno de estos elementos, pero ahora sí con ejemplos claros de la investigación que estamos realizando, de manera tal que puedas montarte sobre la investigación y hacer cada uno y cumplir con cada uno de los pasos. Nos vemos pronto. Gracias por